¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para la hora que escuchen esto. Continuamos con la lectura del libro Vengo a Sanar del padre Darío Betancourt. Les pedimos que sigan dando difusión a estos contenidos y que pues nos den retroalimentación de por qué otros medios quisieran escucharlo y cómo quisieran tenerlo. Les sigo recomendando el libro del padre, aparte del libro del padre Darío Betancourt, su canal de YouTube, búscalo como padre Darío Betancourt. Y hay muchos elementos que ahí pueden ir complementando. Asimismo, sobre el tema que se va a hablar, que se llama ¿Cómo sana Satanás? Que es una continuación del capítulo anterior que se llama ¿Cómo sana Dios? Aquí dice el padre que no quiere hacer un estudio teológico profundo, que simplemente lo menciona por encima. Quien guste hacer un estudio teológico más profundo sobre este tema, está la Suma Demoníaca del padre José Antonio Fortea, que él la tiene gratis en su página. No sé si sea conveniente que en algún momento hagamos el audiolibro de ese, pero ya se irán dando las circunstancias. Bueno, comenzamos. Capítulo 10. ¿Cómo sana Satanás? No quiero en este capítulo hacer un estudio teológico profundo sobre este ser vivo espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad misteriosa y pavorosa, como lo llamó Pablo VI en su catequesis de noviembre de 1972, o como lo describió el Señor Jesús. El diablo ha sido un asesino desde el principio, nunca se ha basado en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que él es, un mentiroso y el padre de la mentira. Solo quiero exponer unas reflexiones sacadas de mi experiencia pastoral. La parte teológica la dejo a los teólogos. Experiencia 1. 8 días antes de nuestro accidente en Panamá, estaba predicando en una parroquia de la ciudad de Nueva York sobre el engaño del demonio, que son los horóscopos, signos zodiacales, amuletos, azabaches, talismanes, objetos para la buena suerte, agüeros, el yoga, la adivinación, la hechicería, etc. En general, sobre los obstáculos para experimentar el amor de Dios. Les decía cómo Satanás busca imitar el poder redentor y salvador que tiene Jesucristo y lo pone en cosas y criaturas, así nos engaña, principalmente a quienes no son de Dios ni lo conocen. Por la tarde de ese día del retiro, apareció junto a la mesa donde yo estaba predicando un hermoso regalo, muy bien envuelto y con una tarjeta muy bonita. Abrí el regalo con mucho cuidado y encontré una imagen de San Lázaro, con las manos y los pies y la cabeza quebrados, y una nota que decía: que Balú te castigue por todo lo que has dicho contra él. Así llaman los curanderos a San Lázaro. Entre los presentes se encontraban un fervoroso creyente en los engaños del diablo y quería sacarme de la tierra de los vivos para que no continuara hablando de este tema. 8 días más tarde ocurrió el accidente en el cual quedamos los 4 pasajeros con muchísimas fracturas. Y he hablado con varias personas al respecto y todos me han dado diferentes opiniones. El lector diga lo que quiera, a mí no me queda duda de que Dios permitió el accidente, entre muchas cosas, para mostrar su gran poder. Porque si el demonio tiene poderes, los de Dios son más grandes. El que está dentro de ustedes es más poderoso que el que está en los que son del mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Número 1. Existencia y poder del demonio. Una vez fui llamado a una casa en la ciudad de Nueva York para que hiciera una oración, pues decían que oían cosas muy raras. Estando en la sala de esa casa y mientras orábamos, oíamos que en la cocina caían platos al suelo, la licuadora funcionaba a toda velocidad y por entre las paredes caían piedras. Nota, la mayoría de las casas de Estados Unidos son de madera y las paredes son huecas vacías. Después de hecho una oración, no volvió a escucharse nada. Para darnos cuenta de los poderes tan grandes que Satanás tiene, bastaría con mirar las famosas plagas de Egipto, en donde los encantadores y hechiceros del faraón hicieron algo parecido a lo de Moisés. Algunos textos bíblicos donde se perciben los grandes poderes del demonio a través de sus cómplices. El faraón mandó a llamar a los hechiceros y encantadores, y también ellos, los sabios y los encantadores, hicieron con sus encantamientos las mismas cosas. Éxodo 7, versículos del 7 al 12. Porque vendrán engañadores que harán grandes señales y milagros para engañar, si es posible, hasta los mismos que Dios ha escogido. Mateo 24:24. Sucedió que encontraron una muchacha que tenía un espíritu de adivinación,
Era una esclava y ganaba mucho dinero para sus amos adivinando. Leer los versículos siguientes hasta el verso 25. Hechos 16:16. Nota del que lee. En esa lectura, San Pablo llega el momento en que expulsa el demonio y se enojan porque ya no pueden ganar dinero. Pero sí, háganle caso al Padre y lean hasta el versículo 25 del capítulo 16 de Hechos. Regreso a la lectura. El dragón les dio su poder y su trono y mucha autoridad. Adoraron al dragón. ¿Quién puede luchar contra él? Y tenía autoridad. También hacía grandes señales milagrosas hasta caer fuego del cielo. Y por medio de estas señales que se les permitía hacer, engañó a mucha gente que vivía en la tierra. Apocalipsis 13, versículos 12 a 4 y Apocalipsis 12 al 13. Los poderes del diablo son enormes. No olvidemos que siendo un espíritu caído, conserva la naturaleza de ángel, y por esta razón sobre nosotros, pero por debajo de Dios y sometido a él como cualquier otra criatura. En una ciudad de Venezuela encontramos a una muchacha que sufría de mucha angustia y miedo. Al preguntársele desde cuándo estaba enferma, contó que tenía un pequeño tumor cerca del cuello y le dolía mucho, y que había asistido a una sesión espiritista de curación que se efectuaba de noche al venir el siervo de Dios José Gregorio Hernández. El tumor desapareció en dicha sesión, quedándole solo una pequeña cicatriz, pero perdió al mismo tiempo la paz y la alegría. El demonio se había cobrado la curación. José Gregorio Hernández fue un médico venezolano cuyo nombre es utilizado por los espiritistas para lograr curaciones. ¿Por qué debemos buscar entre los muertos lo que concierne a los vivos? ¿Por qué no buscar en Dios lo que necesitamos? El demonio engaña a los hombres a través del espiritismo. Buscar entre los muertos lo que concierne a los vivos y a Dios. Isaías 8:19. Inciso 2. Magos y adivinos no dicen la verdad. Entonces di orden de traer a mi presencia a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación de sueño. Vinieron magos, adivinos, caldeos y astrólogos, y en su presencia conté el sueño, pero en su interpretación no me la dieron. Daniel 4, versículos del 3 al 4. El diablo nunca se ha basado en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que él es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Basta con mirar las mentiras que le dijo a Eva en el paraíso para conocer el poder de convicción que tiene cuando miente. Porque el mundo se está llenando de mentirosos. Primera de Juan 4:1. Por este motivo hay que examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Dios nos previene. Número 3. Dios nos previene. Satanás comunica poderes sobrehumanos a sus seguidores, algo así como lo que el Espíritu Santo comunica a los creyentes. De aquí la importancia de estar atentos. Cita. Esto no es nada raro porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y por eso es muy natural que los que le sirven también se disfracen como personas que hacen lo bueno. Segunda de Corintios 11:14. Cita. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2 y capítulo 3, versículos del 4 al 9. En los últimos tiempos algunos van a apartarse de la fe, siguiendo espíritus que engañan y enseñanzas que vienen de los demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. De esta forma pueden ustedes conocer al que tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero tiene al Espíritu Santo de Dios. Pero el que no reconoce así a Jesús es el anticristo. Primera de Juan 4, versículo 1 al 3. Nótese que San Juan nos dice, si cree en Jesucristo venido en carne, sino si reconoce a Jesucristo venido en carne. No es lo mismo creer que reconocer. Mucha gente cree en Jesucristo, sin embargo, no lo reconoce como Señor y Salvador. La diferencia es tremenda. En una sesión espiritista, el espíritu interrogado sobre si creía en Jesús respondió que sí y contó toda su vida desde que nació hasta su muerte. Pero al hacerle la pregunta si reconocía a Jesús como hombre verdadero, se retiró muy disgustado sin poder responder nada. Con razón San Pablo dice a los tesalonicenses,
Pónganlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Dios nos instruye en cuanto a los muertos, encantamiento, adivinación, astrología, hechicería, etc. Cita: no practiques encantamientos ni astrología, no acudáis a los que evocan muertos, no consultéis a los adivinos para no mancharos con su trato. Levítico 19, versículos 26 y 31. Cita: no imitéis a los que hacen pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practiquéis la adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador ni consultor de espíritus, ni adivino, ni evocador de muertos. A ti, Yahvé, tu Dios, no te permite semejante cosa. Deuteronomio 18, versículos del 9 al 12 y el 14. Cita: yo me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo expedito contra los hechiceros y contra los adúlteros. Malaquías 3, 5. Capítulo 3, versículo 5. Las relaciones con los espíritus implican mucho peligro, pues cuando los poderes ocultos se emplean con fines egoístas, se abre la posibilidad de que los espíritus malignos se apoderen de las personas, como le sucedió a la muchacha de Filipos. Quien quiera que consulte a los medios o espíritus de los muertos desobedece los preceptos de Dios y se coloca en el terreno del enemigo. Desde que Satanás profirió la primera mentira en el Edén, al negar que sería la consecuencia que traería el pecado, no ha cesado de valerse del temor que los hombres le tienen a la muerte, para inculcarles la creencia de que los muertos no están muertos y de que los hombres no mueren. La idolatría, el paganismo, el espiritismo, el ocultismo y todas las demás cosas parecidas se relacionan con la muerte. Esto debe servir de advertencia para no tener nada que ver con estas cosas, por halagüeñas que parezcan sus promesas y buenas sus enseñanzas. Siempre resulta que son deprimentes y destructoras, al punto que nos alejan de Dios, nos sumen en incredulidad y en el pecado, prometen la vida negando la muerte, y justifican en apariencia la mentira que Satanás dijo en el paraíso: no moriréis. Génesis 3, 4. Capítulo 3, versículo 4. El espiritismo alucina a los débiles en la fe y a los que no saben cómo solucionar sus problemas. Supongamos que perdemos a un ser querido. Nos parece que nuestra casa y el mundo entero está en tinieblas. El porvenir se nos presenta sombrío. Si pudiéramos reunir un ejército para que nos devolviera al ser querido, lo haríamos. Ese espiritismo llega en ese momento cuando estamos agotados de tanto llorar y por el insomnio extenuados del cuerpo. Mente y alma ofreciendo una respuesta que a la postre resulta más perjudicial que benéfica. Inciso 4. Castigo a los curanderos y espiritistas. Creo que el castigo más grande que Dios puede darle a una persona es abandonarla a que haga lo que no debe. Como ya no quieren reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus pensamientos perversos para que hagan lo que no deben. Romanos 1:28. Como si Dios se cansara de dar amor, al no ser aceptado, retira su oferta. Cita: si alguien evoca a los muertos, yo me volveré contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo. Levítico 20:6. Cita: los que tienen vicios, adoran ídolos y hacen brujerías, no entrarán en el reino de Dios. Gálatas 5:20. Cita: los que practican brujerías les toca ir al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Otras citas que conviene leer son Éxodo 22:17, Primera de Crónicas 10:13, Isaías 47:9, Segunda de Reyes 21:6 y Segunda de Reyes 23:26. Número 5. Oración por los difuntos. ¿Cuál es la diferencia de la devoción a los difuntos y las prácticas espiritistas? Es total. Los espiritistas evocan al muerto y hasta reproducen ciertos detalles como su voz, letra o figura. La devoción a los muertos en la Iglesia Católica no es un evocarlos, o sea, llamarlos para que vengan, sino invocarlos o recordarlos en nuestra oración. Esta doctrina de fe se basa en Macabeos 12, 38 al 46, especialmente el verso 46 que dice: es pues un pensamiento noble y santo orar por los muertos para que sean liberados de sus pecados. Este pasaje es una alusión velada de un purgatorio para que los que mueren en gracia de Dios
pero no tienen suficientemente pura el alma como de la eficacia de los sacrificios y de las oraciones ofrecidas por ellos. Creencia que también comparten con nosotros muchas tribus indígenas, religiones y razas de nuestros tiempos, que no son cristianos y que sin embargo honran y oran por sus muertos. Inciso 6. Liberación y sanación. No pretendo ahora dar una enseñanza sobre cómo hacer un exorcismo, quién debe hacerlo o a quién hacerlo. Sobre este tema ya hay muchos libros y orientaciones. Personalmente, sigo muy cerca la opinión del padre Ricardo Macalier, quien afirma que el ministerio de liberación es parte del ministerio de la sanación y que separarlo sería una monstruosidad. En mi ministerio de orar por sanación interior he encontrado que molestias que parecían ser de origen diabólico han desaparecido, lo que confirma que el cuidado y prudencia que hay que tener con las personas y ayudarlos en sus problemas para no atribuir todo a Satanás. Número 7. El nombre de Jesús. Para que al ir el nombre de Jesús se arrodille el cielo, la tierra y los abismos. Filipenses 2:10. En mi nombre expulsarán demonios. Marcos 16:17. Durante los últimos años de mi ministerio me he dedicado a utilizar el poder que tiene el nombre de Jesús y puedo dar testimonio de la victoria tan eficaz y tan pronta que se obtiene. El demonio no resiste que se invoque este nombre salvador, porque llamar el nombre es llamar a la persona. Invito al lector a que desarrolle esta santa costumbre para que se vea liberado de las influencias diabólicas. Es conveniente, usando la debida discreción y prudencia, pronunciar el nombre de Jesús en voz alta. Una vez un joven conoció al Señor personalmente y que dejó todo el mundo por él. Al cabo de un mes volvió a sentir los deseos de la carne y los embates del demonio. No pudiendo resistir, resolvió buscar a una prostituta. Por el camino hizo la siguiente oración: Señor, tú sabes que yo he dejado todo por ti, pero no puedo resistir, así que te pido que vayamos juntos a buscar a esta mujer. A lo mejor yendo contigo ni pecado voy a cometer. Mientras así conversaba con el Señor, oyó una voz de mujer que le decía: invoca el nombre de mi hijo. Y el joven respondió: pero si lo estoy llamando, insistió la voz. No, llama su nombre, el que me dijo el ángel en el día de la anunciación. En este momento el joven se dio cuenta que él solo decía Señor, pero no mencionaba a Jesús. Entonces comenzó a decir: Jesús de Nazaret, hijo de la Virgen María, ayúdame. Varias veces oró así. Cuando llegó al lugar que deseaba, se encontró frente a su propia casa. Él mismo nos explica cómo había regresado a su hogar. Esa noche la pasó completamente en oración, alabando al Señor Jesús por la ayuda que le había dado. Quienes trabajan en este delicado ministerio solo podrán ejercerlo con fruto si A. Son personas que quieren prepararse para este difícil ministerio. B. Tienen obediencia al obispo. C. Viven y trabajan en comunidad cristiana. No trabajan solos. D. Su ministerio se realiza en un contexto de evangelización. E. Son personas de profunda vida de oración, humildes y no les gusta la espectacularidad. Fin del 10º capítulo. Gracias por habernos acompañado.